Era un viernes por la noche cuando Rachel se rió de mi frente a 12 personas. Estábamos recibiendo a sus amigos corporativos en nuestra casa en Buckhead, pisos brillantes, vino servido, la ilusión de perfección. Yo acababa de terminar de cocinar cuando ella levantó su copa y dijo, si Aaron realmente ganara dinero, tal vez no tendría que trabajar tanto. La gente rió. Luego añadió, financieramente es inútil, pero al menos es bueno con los niños. En ese momento algo dentro de mí se volvió frío. Durante 15 años construí mi empresa de consultoría en silencio, sin ruido, sin titulares, solo contratos estables e inversiones disciplinadas. Yo manejaba las hipotecas, las inversiones, los fondos universitarios. Rachel manejaba la imagen. Pero la imagen no es propiedad. 3 semanas antes de esa cena, supe por un contacto de Private Equity que su empresa estaba perdiendo dinero rápidamente. Expansión agresiva. Adquisiciones sobrevaloradas, inversores preparándose para salir. No la confronté. Construí ventaja. Con mi abogado y 2 socios estructuré una empresa holding. Pedí informes financieros. Los números lo confirmaron, sin liquidez en 60 días, incumplirían. Rachel seguía burlándose de mis pequeñas hojas de cálculo. No tenía idea de que esas hojas controlaban la liquidez. Vendí propiedades. Reorganicé inversiones. Moví capital. Mientras ella publicaba fotos con Cal Donovan, el VP carismático que decía que era solo trabajo, yo firmaba el acuerdo. 2 meses después, tenía el 62% de su empresa. El lunes por la mañana, el consejo anunció al nuevo accionista mayoritario. Cuando Rachel entró a la sala de juntas y me vio sentado al frente, se quedó en silencio. El ambiente cambió. Kyle parecía sin aire. El CEO anunció reestructuración inmediata. Kyle fue despedido. Rachel fue suspendida. Sin gritos. Sin discurso. Solo control. En casa, me confrontó. ¿Hiciste esto para humillarme? No, respondí. Tú lo hiciste sola. Semanas después, la verdad salió. Auditorías revelaron gastos indebidos, hoteles, registros de acceso. Legal manejó todo. El divorcio comenzó. El prenupcial se activó exactamente como estaba escrito. Activos protegidos. Custodia estable. Pero no terminó ahí. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un co-experimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un co-experimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró.
En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un co-experimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un co-experimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un co-experimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la
Batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un co-experimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un co-experimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un co-experimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor.
Nombré un coexperimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un coexperimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un coexperimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un coexperimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no.
Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un coexperimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un coexperimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un coexperimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio.
Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones. Desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un coexperimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones. Desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un coexperimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones. Desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un coexperimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones. Desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un coexperimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones.
6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un co-experimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un co-experimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un co-experimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba
Mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones. Desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un coexperimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones. Desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un coexperimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones. Desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un coexperimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones. Desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un coexperimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad.
En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un co-experimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un co-experimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un co-experimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó
Defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un co-experimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un co-experimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un co-experimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un co-experimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación.
Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. En el siguiente trimestre, la batalla corporativa se intensificó. Los inversores exigieron transparencia. Inicié una auditoría forense que expuso métricas infladas, costos manipulados y favoritismo interno. Rachel intentó defenderse, pero los datos la contradijeron. Durante una reunión, intentó recuperar autoridad con un plan que copiaba mis estrategias. Nadie respondió. Kyle, ya sin poder, renunció en silencio. Fuera de la empresa, su círculo social se derrumbó. Invitaciones desaparecieron. Su imagen perdió valor. Nombré un coexperimentado. Los costos bajaron. Los ingresos subieron. La empresa mejoró. En casa, todo era frío. Entre enojo y arrepentimiento, intentó justificar la relación. Pero la evidencia no deja espacio. Yo me mantuve firme. No por venganza. Por claridad. En mediación, ella dijo que todo era manipulación. Pero los negocios no son emociones. Son decisiones. 6 meses después, la empresa creció. Los inversores estaban satisfechos. Rachel pidió ayuda. Dije no. Porque los límites importan. El control sigue al capital, no al ruido. Un año después, la empresa financiaba el futuro de mis hijos. Ella persiguió estatus. Yo construí activos. Ella buscó validación. Yo construí control. El hombre que llamó inútil no levantó la voz. Levantó capital. Y eso lo cambió todo. Si disfrutaste esta historia de traición convertida en triunfo, haz clic en el video en pantalla para ver otra historia inolvidable donde el dolor se convierte en poder. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayendo historias reales como esta. Tu apoyo lo es todo para nosotros.